cómo se combaten esas secuelas, que pueden ir desde una atrofia, que pueden ir desde un problema muscular, de debilidad muscular, hasta unas tremendas úlceras varicosas o arteriales que no mejoran en el tiempo. Existe hoy la posibilidad, a través de la medicina biológica, alternativas de tratamiento llamadas medicina regenerativa, para solucionar los problemas que algunas enfermedades crónicas han dejado como secuela. Esas secuelas tienen solución. En muchos casos se le dice al paciente que no, que eso ya pasó, que no se puede solucionar. Hoy, aquí, ahora, les vamos a demostrar y a enseñar que sí hay alternativas terapéuticas adecuadas que permiten una recuperación prácticamente total después de haber llevado una enfermedad por 15, 20, 25, 30 años. Esas secuelas pueden superarse, nos los va a decir el día de hoy nuestro buen amigo el doctor Iván Gutiérrez, médico flebólogo, hablando de medicina regenerativa. Bienvenido, Iván, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Borda. Muy contento de compartir. Efectivamente, ha evolucionado tanto la medicina y hablamos de las etapas en el tiempo, ¿no? Desde que la creación del ser humano, y hablamos justamente de nuestro querido padre de la medicina. Y hoy sabemos que antiguamente se hablaba de una medicina curativa, porque obviamente el médico curaba la enfermedad. El conocimiento fue claramente y evoluciona y se conoce cuáles son las causas de las enfermedades. Y hablamos de una segunda etapa que es la medicina preventiva, porque no esperamos a cura, podemos prevenir las enfermedades. Tanto así que esto evoluciona cada vez más. Y ahora sí hablamos de una etapa muy importante que ya no es futuro, sino es una realidad, la medicina regenerativa. Y esto conlleva hacia otro futuro más, que hablamos de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo evoluciona tanto? Y en esta etapa, me acuerdo que antiguamente lo veíamos como un sueño. Hoy podemos hablar que sí hay regeneración celular, que sí se puede tratar, y sobre todo aquellas complejas heridas, inclusive de nuestro campo en la cirugía vascular, como son las úlceras arteriales muy complejas, que generalmente pueden terminar en la pérdida del miembro, una amputación o desarticulación, tanto de origen venoso, arterial o linfático, que son los vasos sanguíneos que van a generar todo un proceso de circulación en nuestro cuerpo. Entonces, encontramos en nuestro propio cuerpo la cura. Cuando existen enfermedades crónicas, nuestras células son como seres humanos que se protegen. Sobre todo cuando no hay los elementos como el oxígeno, en el caso de una insuficiencia arterial, esa irrigación está muy pobre y no llega al objetivo. Pero también cuando es todo lo contrario, cuando existe una acumulación de sangre que no sube, y hablamos de un tema venoso, ¿no? La estasis venosa. Estas células se protegen y cierran todas sus puertas para protegerse. En medicina le llamamos la apoptosis celular, es decir, sus paredes donde se oxigenaba se cierran, sus puertas, sus ventanas, le digo en forma muy figurativa, entonces se autoeliminan las células. Se hinchan, ¿no? Llega un momento en que no tienen por dónde drenar nada, y explosiona. Y explosiona, ¿no es cierto? Entonces se autodestruyen. Hoy conocemos que existen células en nuestro cuerpo, células llamadas células mesenquimales. ¿Por qué mesenquimales? Porque son de factores embrionarios que van desarrollándose en el tiempo, que tienen mucho poder de regeneración, específicamente totipotentes, multipotentes. A eso quería llegar. Entonces, si me permite, por favor, Iván, o sea, el doctor Gutiérrez, por favor, amigos, hay células que todavía no se han definido para dónde van, ¿ya? O sea, son células que no tienen todavía una función determinada. Están en proceso de especializarse. Esas células se llaman células totipotenciales, que pueden ir para un lado o pueden ir para otro. Exacto.
Entonces, cuando uno las adapta a esas células a un medio que requiere una función, las células que se colocan comienzan a especializarse en el lugar que las han colocado. Y eso es alucinante, porque en verdad eso lo hemos visto desde personas que tienen problemas como por ejemplo grandes deportistas que tienen que curarse una rodilla, ¿no?, en 3 semanas, porque está la final del campeonato, ¿no es cierto? Exacto. O sea, entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Algunos, lo que se hace, se recogen estas células sanadoras y se colocan en sitios específicos gracias a la habilidad de los doctores y al estudio y a la ciencia. Entonces, estas células que todavía no saben para dónde ir, comienzan a trabajar para nosotros, ya sea como apósitos biológicos o como obreros para construir cicatrices y mejorar. Lo he tratado de explicar así, para que nos entiendan, ¿no? O sea, pero eso es en especial, es la medicina biológica lo que hay. Incluso ahora, Iván, hay parches biológicos. Y estos parches biológicos son realmente maravillosos porque son unas gelatinas que vienen pegadas a un parche y tú no te tienes que sacar ese parche por 3-4 días, y cuando lo sacas, esa gelatina ya hizo su trabajo, ¿no? Y regenera piel que antes se consideraba muerta. Exacto. Qué increíble. Evoluciona tanto y nosotros le damos la bioingeniería celular. Por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos, ¿no?, esas células que son tan importantes, muchas veces extraídas de la médula ósea, del esternón, de la cresta ilíaca, y hoy sabemos que la grasa del paciente, el tejido adiposo del paciente, tiene alto poder regenerativo, y es justamente esta vinculación que lo aplicamos en esas muy complejas, resistentes y crónicas úlceras vasculares que no cierran, se aplican por 2 factores. La primera, tratar de que el tejido de la piel pueda multiplicarse aceleradamente, cerrar de periferia a punto central y de profundidad a superficie. Pero cuando existe una muy pobre vascularización, lo que se hace con estas células es aplicar directamente todo el trayecto del cordón, el trayecto vascular, llamado paquete vascular. Al sembradas van a generar neoangiogénesis. ¿Qué significa esta palabra tan importante? Formación de nuevos vasos sanguíneos. Y de esta manera, esa malla que se forma en todo alrededor va a suplir siquiera el 40% de ese déficit de irrigación para poder salvar esa pierna, para amputarse, o una úlcera que no se cierra, y de tal manera que podemos lograr. El apósito biológico de esa grasita que extraemos del paciente se coloca encima de la úlcera. Tiene alto poder, tal cual como me acaba de mencionar, como un apósito biológico, generando definitivamente 2 factores importantes. Nosotros le hablamos que el medio, un ejemplo, quiero sembrar el gras en un campo donde no hay agua, donde hay pura piedras, donde no hay oxigenación, no va a crecer. Si yo preparo el camino, obviamente vamos a poder saber que ese gras va a crecer en un jardín. Lo mismo, necesito un medio, y este medio se llama, como agrega, el famoso pH o acidez o alcalinidad de ese tejido que necesita justamente multiplicarse. Entonces tiene un efecto. Estás preparando el terreno, abonándolo para que pueda cicatrizar esa úlcera. Tenemos una esperanza que hoy por hoy la medicina actual nos da la posibilidad de ayudar a muchos pacientes que sufren. Uno de los principales problemas que existe, además cuando a uno le diagnostican de diabetes, es que se le pasa a uno la película, ¿no? Voy a terminar con insuficiencia vascular hacia las extremidades, comienza la heridita en el dedo. Exactamente. Esa heridita en el dedo, dice, ya no tiene solución, vamos a quitarle el dedo meñique, el dedo chiquito, y después se comienza a convertir en un salame. Perdonen que diga cosas así, Total. pero es la verdad. O sea, termina, entonces ya viene a pensar nivel de amputación. Miren esta palabra, amigos, nivel de amputación, por abajo o por encima de la rodilla. Exacto.
Supra o infra. Supra o infra, ¿ya? Con estas terapias hechas en centros especializados de buena, no solo reputación, sino de buena experiencia, se está logrando no solo retrasar el proceso de amputación, sino sanar piernas que antes se perdían. Totalmente, es correcto, ¿no? Exactamente. Y esto es, a ver, ¿qué es lo que se hace, doctor Gutiérrez? Uno retira grasita del paciente, alguna grasa en particular, de la barriguita, del glúteo, ¿de dónde se retira ese aspirado de grasa que se hace? Lo hacemos preumbilical, o sea, infra o supraumbilical. Hay gran contenido de células plasmáticas en esa zona. Las extraemos, las procesamos a través de un proceso de centrifugación, y el punto medio, que es justamente donde se va a colocar de acuerdo a lo que llamamos el peso molecular de esas células. O sea, cuando uno centrifuga, lo más pesado se va para abajo, lo más liviano se va para arriba. Hay una zona en eso, explícanos un poquito. A extraer esa zona, encontramos que hay gran cantidad de células plasmáticas que nos va a permitir alto grado de regeneración. Es a través de una guía ecográfica, serían nuestros ojos en la profundidad, lo vamos aplicando donde deseamos regenerar los tejidos. ¿A través del torrente sanguíneo? A través del torrente sanguíneo. ¿No produce embolias o algún tipo de El paciente es preparado con una anticoagulación muy suave para evitar factores de riesgo, ¿no? Ok. Porque lo que aplicamos no es grasa, son células. Ok, ya. No estás aplicando aceite, no. Son células específicas que están en ese centrifugado. Si no haríamos una embolia de grasa. Claro, haríamos una embolia de grasa. Y el sobrenadante de ese tejido tan rico también en factores de crecimiento plaquetario, los colocamos encima como apósitos biológicos en un proceso, y esos obviamente durante un tiempo determinado los vamos a retirar. Encontramos que esas úlceras muy deterioradas, muy lesionadas, empieza a quedar un tejido de color rojo llamado tejido de granulación. Es un aliciente porque significa que hay microvascularización que lleva el oxígeno para que las células puedan hacer. Hablamos de ingeniería biológica, de reingeniería biológica inclusive, y esto obviamente es un tema muy maravilloso porque es una gran alternativa a aquellos pacientes de mucha complejidad, de heridas muy crónicas, prácticamente incurables, y esto sería una gran opción. Se van a limitar todos los procesos. Fue operado, fue tratado, fue colocado, fue solucionado su problema arterial, venoso, linfático, pero sin embargo la herida persiste. A eso nosotros vamos, a esa multiresistencia. Tremendo. Ahora, yo estoy pensando que teóricamente esto se puede hacer hasta para las úlceras gástricas. Claro. Claro, o sea, estamos hablando de la misma ciencia aplicada a otros órganos que son órganos internos donde por cicatrización han perdido vascularidad y retrasan un proceso de una gastritis crónica, de un problema de úlceras crónicas y que incluso obligan a cirugías grandes. Claro, gastrectomía, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? Por favor. Ahora se hace el tratamiento de las úlceras gástricas con ozono. En ozono, O3 libera el pH, el O3, y se aplica directamente con unos brebajes muy suaves que el paciente debe tomarlo. Inclusive el Helicobacter pylori, que son los causantes de las gastritis crónicas, también son tratadas. Pero en nuestro campo, mi especialidad, definitivamente lo tratamos netamente de factores vasculares. Pero espectacular, estamos hablando de medicina del futuro hoy. Y es algo que está no en investigación, está en práctica en este momento, queridos amigos. Entonces, nosotros siempre hemos, nuestra empresa, en realidad, como Tomás Borda, se llamaba Segunda Opinión, porque siempre somos proclives a que un paciente tiene toda el derecho de pedir una segunda opinión. O sea, si uno no está de acuerdo con una primera opinión, pida una segunda opinión. Y busque en este momento, a través de las redes sociales y a través de la información que existe en internet, uno puede prácticamente investigar, hasta calatear a su doctor, ¿ya? O sea, entonces, por favor, esa es la información que a usted le compete. Escoger a las personas adecuadas para poder hacer un tratamiento, y puede pedir una segunda opinión para poder tener el diagnóstico y el tratamiento
más adecuado según las posibilidades de cada cual. ¿Nos arrancamos? Con mucho gusto. Tenemos preguntas. Carla, soy voleibolista, me hice una herida en la pantorrilla. La medicina hiperbárica, ¿me puede ayudar? Y aprovecharía para decir, la medicina hiperbárica es parte también de la medicina regenerativa. Sí, por supuesto que sí. La medicina hiperbárica sí te va a poder ayudar, y entre ellos podemos decir que el oxígeno a grandes presiones acelera la multiplicación celular. Para que exista vida debe haber oxígeno. Este oxígeno hace que nuestras células se multipliquen, y esta se llama justamente la famosa mitosis celular. Cuando hay una herida que no se cierra, en este caso, necesita oxigenación. Entonces tú como deportista sí lograrías beneficios muy importantes. Estoy de acuerdo. Y la medicina hiperbárica se está usando hasta para trastornos de envejecimiento prematuro cerebral, demencias, hasta para ese tipo de cosas, por el enriquecimiento que tiene ese medio dentro de la cámara hiperbárica para poder meter un poquito más de oxígeno y más vitalidad a la célula cerebral. Tengo varices en la rodilla y se hinchan. Ya la vez pasada hemos hablado también del rombo popliteo, del hueco popliteo. Es una zona especialmente varicosa, ¿no es cierto? Así es. Me duele la rodilla y me duele la rodilla al caminar, pero esta paciente teóricamente debe caminar. Así es. Por favor, explícanos un poquito de qué se trata. Sí, la articulación es compleja, tiene una cápsula articular y dentro de estas hay un líquido llamado líquido sinovial. Cuando ahí existe un pequeño desgaste puede haber dolor al caminar en la masa. En el caso de las varices, la presentación sintomática es la pesadez de la pierna, el cansancio, el calambre o el adormecimiento, que son síntomas característicos de la falta de oxigenación, no por la irrigación, sino porque no hay un buen drenaje. Entonces el manejo o el tratamiento de esto es la eliminación de la varice directamente, pero sin un examen no hay tratamiento. Es fundamental una ecografía Doppler que nos permite visualizar dónde está realmente la falla, porque todo lo de afuera definitivamente es un complejo estético superficial. Lo funcional está en sistemas llamados sistemas de venas perforantes, que son las que generan una fuga cuando la circulación debe ser de afuera hacia adentro. Recuerdo. Anderson, doctor, tengo varices en la pierna. Me dijeron que no hay cirugía. ¿En qué casos no se puede operar? Buena pregunta. Los factores de riesgo de un paciente con cirugía son, de alguna manera, aquellos que, por ejemplo, tienen factores de coagulabilidad. No se puede operar un paciente con una alteración de coagulabilidad. No hay coágulo, mucho sangrado. Número 2, cuando existe, por ejemplo, factores de riesgo como neoplasias malignas, que el paciente no puede estar limitado a una cirugía por la aparición de metástasis. Otro de los factores principalmente es cuando no hay un nivel de irrigación, y en este caso puede tener varices, pero no hay una isquemia. Un paciente diabético no controlado, realmente hay que tener mucho cuidado. Hay que controlar primero controlar y después se va a la cirugía, ¿no? Así es. Hoy por hoy existen diferentes alternativas para este tipo de pacientes que no son a cirugía. Hablamos, por ejemplo, de la ablación química, que es la aplicación de pequeñas inyecciones en las varices, cuyo objetivo es ir directamente a eliminar esta varice que generaba el dolor, la molestia. Estas son tratadas sin riesgos de que el paciente pueda tener un efecto secundario. Excelente. Acá también hay una muy buena pregunta. Mi nombre es Charles. Tengo prótesis de rodilla. Puede ser prótesis de cadera también, ¿no? Que son pacientes que requieren además un manejo preoperatorio para eso de importante. Y tengo varices. ¿Me puedo operar? Puede tratarse sin ningún problema alguno. Lo importante es que usted camine. Si usted no camina, si no hace movimiento, el riesgo de trombosis es mayor y por lo tanto aumenta más los efectos secundarios. Mientras usted camine con su prótesis y haga movimiento, no hay ninguna contraindicación para que se pueda operar o tratar sus varices
Ahora, como vuelvo a repetir, hay diferentes mecanismos. La ablación química, que es la aplicación de inyecciones, la ablación física, que es el láser o la radiofrecuencia. Ahora tenemos el HIFU, por ejemplo, que es una tecnología nueva de tratamiento de las varices, ¿okay? La criocirugía, es decir, hay una gran variedad de posibilidades de ayudar al paciente con diferente presentación. Okay. Amigos, para esto tengo que aprovechar. Nosotros podemos acceder a sus preguntas acá, pero no podemos hacer consulta médica realmente a través de sus propias preguntas. Nosotros damos orientación, pero casos específicos es evidente que requieren un manejo por el médico tratante. Usted puede acudir a centros especializados, en este caso a nuestros amigos de Leo Center, pidiendo una cita muy sencillo a los teléfonos que van a aparecer en pantalla, pero tiene que pedir claramente una cita y acudir y resolver su problema personal. Los casos son absolutamente individuales. Lo que podemos hacer ahora es la orientación y explicar lo que realmente existe hoy día para poder solucionar problemas, especialmente en esta parte, en este capítulo de la flebología, que es la medicina regenerativa. Doctor, yo he visto en mi experiencia casos tremendos de pie diabético. Sí. ¿De acuerdo? Casos tremendos. Hemos incluso tratado con todo. Miel de abeja. O sea, he usado miel de abeja para tratar pacientes. Hemos usado cera de miel de abeja. Hemos usado azúcar recontra refinada. Hemos llegado a usar cremas. Ya no existe. Había una crema que me encantaba a mí, que era buenaza, que se llamaba... Ahorita me voy a acordar el nombre, pero ya no existe. Que tenía una celulosa, además. Ahí me voy a acordar, porque me da pena que ya no esté esa cremita que le era hincha. ¿Ya? Ahora con apósitos biológicos que también ayudan bastante. Pero si no se trata el problema de la circulación hacia los dedos, porque los vasos sanguíneos, amigos, se van adelgazando cada vez más. En la cadera son de un tamaño, en la rodilla son de otro, en la pantorrilla son de otro. Ya cuando llegan a los dedos se vuelven hilitos. Entonces esa es la microvasculatura, la que está alterada, especialmente en la diabetes. ¿Cómo se combate eso? Bueno, hay que dividir en dos aspectos, ¿no? Un pie diabético neuropático y un pie diabético isquémico. Okay. Y son etapas y una evolución. El objetivo principal, cuando son etapas iniciales, el dolor es muy intenso, llega un momento que deja de doler y se convierte en un pie diabético isquémico, es decir, ya no hay sensibilidad, y ahí es donde vienen los problemas, porque uno pisa un clavo, una plancha quemada, etcétera, y las lesiones son internas. Hoy lo que buscamos realmente es evitar que se convierta en un pie diabético isquémico y poder generar una microvascularización en todo el trayecto, sembrando células plasmáticas regenerativas, mesenquimales en todo el trayecto para que se forme neovascularización, nuevos vasos. Sobre todo, la clave principal ya deja de ser la gran circulación, porque por más que hemos hecho, doctor, bypasses, stents, dilatadores, se vuelven a hacer. Entonces, otra alternativa es buscar la circulación colateral. Y esa circulación colateral va a conllevar a que esas células puedan reemplazar la circulación inicial con esta microvascularización. Eso es importantísimo, porque se está haciendo que nazcan nuevos vasos sanguíneos para colaborar ya de afuera hacia adentro con la circulación central. Exacto. Y ese es el tema. Entonces, a ver, esto se hace ahora. Y es terapia, una terapia hecha a través de la biología, a través de la medicina molecular, que está entrando sumamente en boga en este tipo de especialidades, incluso en hasta oncología, porque generar o frenar la neovascularización son parte también de los tratamientos oncológicos. Totalmente, así es. Es la terapia inversa, porque el cáncer tiende a generar vasos sanguíneos nuevos. Tú lo que haces es matas esos vasos sanguíneos nuevos y matas el cáncer. Entonces es la terapia biológica al revés.
¿no? Exacto. Qué maravilla. Y hoy obviamente evoluciona, llevamos de diferentes campos de la medicina. Cada vez vamos descubriendo nuevos adelantos. Entre estos adelantos, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de los cambios de la zona de tratamiento, ¿no? O sea, crear situaciones que sea aceptada, tanto esas células plasmáticas como otros elementos, la ozonoterapia, la medicina hiperbárica, los tratamientos de láser, que son láseres de baja potencia para calor profundo y dilatar esos pequeños capilares para que esas células muy pobres en oxigenación se puedan nutrir y vivir, o en todo caso, revivir. Mi abuelita tiene 80 años, 86 años, tiene varices y se le está poniendo negra el área donde están las varices. Claro. ¿Qué pasa? Definitivamente esa zona oscura que es en el tercio inferior de la pierna carga mucha presión. Esa presión o esa hipertensión venosa genera laceración o, en otras palabras, se rompe pequeños vasos. La sangre se extravasa en toda la piel. Ese color oscuro llamado color ocre se llama hemosiderina, ese pigmento. Y es típico de una hipertensión venosa. O sea, hay que tratar esas varices para que mejore la circulación, y una persona de 80 años puede ser tratada siempre y cuando el paciente cambie. Si el paciente está postrado, no hay movimiento, no es conveniente un tratamiento sea de cirugía, inclusive sea de procedimientos embolizantes, ¿no? Perfecto. Doctor Nancy, tengo muchas arañitas vasculares, tengo muchas arañitas en las piernas. ¿Puedo eliminarlas y tendrá relación con que se me adormece la pierna? Ajá. Aparte de arañitas, hay un adormecimiento de la pierna izquierda, nos dice Nancy. Claro. Lo que sucede es que en la piel existen terminaciones nerviosas. Les llamamos los Kraus, Paccioli, Malpighi, que son corpúsculos en la piel que van a dar la sensibilidad del calor, de la presión, de la temperatura, etcétera, inclusive del dolor. Cuando no hay buena oxigenación, muy superficialmente, sobre todo esas telas que expresan sus arañas vasculares, van a disminuir la oxigenación y hablamos de parestesia. La parestesia son síntomas de adormecimiento en la pierna, me adormecen, me pesan, me quedan. Son síntomas característicos neurológicos, pero que conlleva a la falta de oxigenación por la presencia de estas varices. Tratando las varices, ¿se recupera? Desaparece la molestias. Totalmente. Totalmente. Ese es un datazo, por ejemplo. O sea, porque lo que se está haciendo es teniendo síntomas. Y esos síntomas pueden desaparecer por completo haciendo el tratamiento adecuado. Para llegar a ese diagnóstico. Y descartando una neuropatía. Claro, eso puede incluir tratamientos ricos en vitamina B1, B6, B12, ¿no es cierto? Junto con la terapia y junto con una buena alimentación. Pero también tienes diagnóstico de algo que podría estar pasando más adentro. Eso es lo que probablemente está ocasionando todo este problema. A veces hay que priorizar y poner en una balanza, claro, todo riesgo-beneficio, ¿no? ¿Trato las arañitas o trato la insuficiencia venosa? ¿No? Pero se hace. Eso se puede elegir. Se corrige totalmente. Perfecto. Alejandra, tengo 30 años, me quitaron varices de la pierna, ¿me pueden volver a salir? Si no te cuidas, si haces una vida sedentaria, no haces actividad física, no te van a salir las mismas porque no existen, pero pueden aparecer en otras partes de tu cuerpo porque las varices tienen un factor genético predisponente. Ese es el factor primario. Y el factor secundario es el estilo de vida. Por lo tanto, hay que crear de alguna manera en nuestra vida más movimiento para que mejore hemodinámicamente nuestra circulación, y solo así podemos prevenir que vuelvan a aparecer. Que no vuelvan a aparecer. Entonces, cambia el hábito. Ya hay la predisposición genética, es como comprarte la mitad de los boletos de la rifa, ¿no? O sea, al final es muy probable que te salga. Pero claro, lo que has dicho es bien claro, las varices operadas ya no están. Ya no existen, ya no se pueden aparecer nuevamente. Entonces, lo que hay es que se puedan formar nuevas varices a partir de nuevos vasitos lesionados. Hay que quitar los factores de riesgo. Pedro, me hicieron radioterapia en la zona prostática. Se me hinchan las piernas a partir de eso. ¿Tiene solución? Hay solución, pero es importante que entiendas por qué pasó. La radioterapia es un tratamiento, obviamente, para factores neoplásicos.
pero en la zona de la próstata, alrededor en la región inguinal, hay ganglios que tienen una función linfática, es decir, que son bombas o sistemas de almacenamiento de un líquido linfático. El tratamiento va a conllevar justo a eliminar los riesgos de que esas células neoplásticas hagan metástasis, viajen, y son muy frecuentes que pueden viajar por el sistema linfático. Entonces, cuando se hincha la pierna es porque definitivamente lo han eliminado. La solución es hacer drenajes linfáticos. Hay un sistema de rehabilitación para estos pacientes, que son los drenajes linfáticos manuales. El rehabilitador, conociendo la anatomía y la fisiología... Hay que ser capo en eso, ¿no? O sea, hay que ser medio especializado en drenaje linfático. No cualquier masajista hace un drenaje linfático adecuado. Así es. Una vez que regresa a su estado normal, usa los drenajes linfáticos mecánicos, que son equipos que van específicamente como un corazón artificial que bombea de más a menos, más presión y menos presión, hasta llegar a la región inguinal. Y posteriormente hacer la elastocompresión, ¿no? Hoy hablamos de diferentes formas y maneras de la elastocompresión, que son elásticas, inelásticas, de mediana compresión, etcétera, dependiendo del caso. Y el cual. Alessandro, ¿cuánto demora una cirugía de varices? Es que hay un montón de cirugías, querido amigo Alessandro. Desde una pequeña inyección esclerosante para una arañita vascular hasta un procedimiento altamente complejo de extracción de una safenectomía. O sea, cada caso se maneja individual, pero habría, digamos, un promedio que un paciente puede entrar y más o menos en 1 hora y media ya salir con sus indicaciones en promedio, digamos, ¿no? En promedio de 1 hora, hora y media, ¿no? Va a ser reposo, 1 hora más, en el caso diferente de los procedimientos. Ahora cada vez más están los procedimientos mínimamente invasivos. Ya cambiamos un poquito el esquema porque conocemos más, ahora hay tecnología y obviamente la recuperación y los riesgos son menores, inclusive el consumo de medicación posterior al postoperatorio es menor porque el afecto es directo. Háblanos un poquito de la anestesia. Esa era una de las cosas que tocamos el día anterior, que hemos hablado, y que existen tipos de anestesia. Y antes, para poder hacer una cirugía de varices, era una anestesia que inclusive venía con intubación. Sí. Y ahora el paciente está prácticamente despierto. Claro, ahora lo que se hace en la anestesia es, ha evolucionado tanto y conocemos los famosos bloqueos. Tan igual como el bloqueo que se hace, lo dimos el ejemplo del odontólogo, ¿no? El dentista coloca un poquito en la región facial y ya se adormeció la de mi cara, la parte de la lengua, etcétera. Demora 2 horas más o menos esa anestesia. Lo que hacemos en el proceso es bloquear el nervio ciático. Hay una estructura a nivel inguinal llamada el triángulo de Scarpa. Por ahí pasa la vena lateral y colocamos alrededor de esa estructura anestesia local. Y bloqueamos tanto la sensibilidad y sobre todo la posibilidad de que el paciente esté despierto sin ningún riesgo. ¿Y cuánto tiempo demora el paciente? No siente la pierna. No lo siente. Y tampoco la puedes mover, ¿o sí? Bueno, hay movimiento, pero no hay sensibilidad. ¿Por qué? Pasa el nervio ciático poplito interno, que es el que da la sensibilidad térmica. ¿De acuerdo? Y el paciente después pasan las 2 horas y se va caminando. Caminando totalmente, porque el sistema venoso que es tratado está en la superficie, no estamos tratando el venoso profundo. Por lo tanto, si es internamente, tendríamos que hacer estructuras. Hay uno que le llaman la estructura de la pata de ganso, que le llaman, ¿no? Y hay que desconectar y tratar. No, solamente es la parte superficial donde se encuentran esas venas perforantes que se van a la profundidad y si está incompetente, de acuerdo al examen ecográfico, donde vemos volumen, donde vemos flujo o reflujo, las tratamos. Es directo, ¿no? Doctor Solange, estoy embarazada, tengo 6 meses de embarazo, 36 años, se me hinchan los pies. ¿Hay algún tratamiento para bajar este hinchazón? Mira, Solange, hay 2 cosas que quiero decir. El producto de la gestación, el útero grávido, de por sí chancan las venas ilíacas, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, es casi fisiológico que se hinchen los pies. Pero ojo, la hinchazón de pies pueden ser signos de otras cosas que van desde una preeclampsia hasta un problema venoso. ¿No es cierto? O sea, pero una paciente embarazada, ¿podría hacerse tratamiento de varices o preferirías esperar el embarazo? Lo más importante es esperar.
Y para evitar de que... ¿Cuál es el apuro, no? Usas tus medidas compresivas, te van a ayudar bastante, y definitivamente en tu trabajo de parto debes sí o sí indicar a tu médico que debes entrar vendada. Tu vendaje es importante porque tienes riesgo. La posición, nada más la posición del embarazo, del trabajo de parto, ya es una posición no anatómica normal, ¿ya? Y ahí es donde se pueden acumular gran cantidad de vasos y puede haber un problema después complicado, ¿no? Hay que protocolizar que todo paciente con riesgos en estado de embarazo o trabajo de parto o cirugía cesárea sí o sí debe ingresar con su elastocompresión, con su vendaje. Totalmente de acuerdo. Nos están haciendo preguntas casi repetidas. ¿Las varices me pueden adormecer las piernas? El doctor ya ha explicado claramente que sí. ¿Ya? Jean-Pierre, mi papá, es delgado, tiene muchas varices, es hipertenso. ¿Él puede hacer tratamiento? No hay ningún problema, porque la hipertensión arterial compete netamente el tema arterial. Que tome su medicación antihipertensivo, que esté regulado, no hay ningún problema, se puede tratar de varices sin ninguna dificultad. Al contrario, estaría indicado, ¿no es cierto? Estaría indicado, salvo que esté anticoagulado. Cuando existe una insuficiencia cardíaca, puede el paciente estar anticoagulado y el tratamiento no iría muy bien. Se le indica 2-3 días antes y 2-3 días después dejar anticoagulación. De acuerdo, pero otra de las cosas es el tratamiento para la hipertensión no se debe dejar. Así que, ¿ya? O sea, incluso el mismo día de la cirugía se debe tomar el tratamiento antihipertensivo. ¿De acuerdo? O sea, no es que voy a dejarlo hasta que después que me operen, no. Lo que sí, los anticoagulantes, tienes toda la razón, especialmente aspirina y otras cositas que pudiera estar tomando. Quiero aprovechar, querido Iván, doctor Iván Gutiérrez, agradecerte a ti nuevamente por la confianza depositada en nosotros. Gracias a todos nuestros amigos de FleoCenter, que conocemos a muchos trabajadores de ahí. Muchísimas gracias a la Fundación Caterina Gutiérrez, que atiende a niños de manera absolutamente gratuita con malformaciones arteriales y venosas en todo el Perú. Y nuevamente, gracias por participar, porque en esta época del año es quizás donde más cantidad de pacientes se da cuenta, porque expone sus extremidades al ponerse una faldita, al ponerse un short, al ponerse esto, y ahí digo, caracho, del año pasado a este año esto me ha aumentado. Totalmente. Y es una forma de darse cuenta y tomar cartas en el asunto. Totalmente, sí, efectivamente, ¿no? Entonces hay que prevenir, hay que cuidarse. Muchas gracias. Javier Prado, 3345 en San Borja. Los números son 981-260-772 y 01-346-0745 para pedir su cita. El doctor Gutiérrez y todo su staff, su equipo médico, estará a la orden para su atención. Algo para cerrar, Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, simplemente agradecido y gracias por la oportunidad de poder llevar información. Estoy seguro que este programa va a dar una alternativa y una esperanza para muchos pacientes, en este caso de mi especialidad, que sufren de este tipo de úlceras que no cierran. Y bueno, con esta herramienta terapéutica totalmente comprobada, los vamos a ir. Genial. Gracias. Gracias, queridos amigos. Nos despedimos. Ahora sí, hasta el día jueves a las 2 de la tarde. Y gracias. Estamos en contacto.